Listo, chicos. Entonces, con este video quiero que quede muy claro cuál es el análisis que debemos hacer de los datos que terminamos de tomar en el laboratorio y también dejar claros algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de presentar los datos en tablas de datos tanto en Excel como en los informes de laboratorio. Entonces, fíjense primero que todos los datos son meramente numéricos, aquí no aparecen ninguna unidades ni nada de eso. Segundo, que todas las unidades están especificadas aquí en los encabezados. Si estamos hablando de distancias, estamos hablando de unidades en metros, los tiempos están en segundo y al final cuando tenemos el tiempo al cuadrado, tenemos distancias segundos al cuadrado. También cuando yo tomo parejas fíjense que aquí tengo un error. Es importante percatarse de eso. Cuando yo tengo parejas de una cantidad y su error, siempre el error tiene una cifra significativa nada más y la cantidad está especificada con el mismo número de puntos decimales o de posiciones decimales que el error. Fíjense que aquí el error tiene 3 decimales, entonces la cantidad tiene 3. Aquí el error tiene 5 decimales, entonces la cantidad tiene 5 decimales. Aquí el error tiene 3 decimales, la cantidad tiene 3 decimales. Aquí el error dependiendo de la cantidad, aunque déjenme yo verifico aquí esto cómo está, no lo estoy exagerando. Entonces, en este caso las desviaciones estándar del tiempo normalmente tienen 3 decimales, entonces aquí también tenemos 3 decimales. Recuerden que el error siempre se tiene que dejar a una cifra significativa, pero tenemos que tener cuidado de no sobre aproximarlo. Fíjense que la primera cifra significativa en todos los casos es la tercera línea, el tercer punto decimal, entonces ahí nos vamos. Bien. Y por último, recuerden cómo hicimos, ya en clase explicamos cómo calcular estos errores. Recuerden que el tiempo al cuadrado lo calculamos simplemente como este tiempo dos veces multiplicado. Y ojo que el error del tiempo al cuadrado no es el error del tiempo multiplicado dos veces, sino que lo hacemos de nuevo utilizando el tiempo máximo al cuadrado menos el tiempo mínimo posible al cuadrado sobre 2, en donde ese máximo y ese mínimo el máximo es el tiempo más el error y el mínimo es el tiempo menos el error. Y así calculamos eso. Listo. Ahora, ya con esto entonces, con esta tabla podemos proceder a graficar. Y la primera gráfica que vamos a hacer es simplemente distancia contra tiempo. Entonces, vamos a insertar dispersión. Normalmente nos debería aparecer esta gráfica vacía, la voy a pasar aquí. Vamos a seleccionar datos, agregar, y cuando le damos a agregar, entonces yo puedo poner tanto el X, que es en este caso el tiempo, como el valor de Y, que es la distancia neta de caída. Y cuando yo hago eso, entonces debo obtener algo como esto, que probablemente no es lo más adecuado, porque fíjense que estos espacios sin datos debemos tratar de evitarlos. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar los ejes, para eso simplemente le damos doble clic acá, aquí en los daticos, opciones del eje, y aquí nos pregunta cuál es el mínimo y cuál es el máximo que debemos adaptar de acuerdo a nuestros datos. Por ejemplo, aquí hagamos hasta 0,38. Y fíjense que esto se ve mucho más bonito. Podemos hacerlo también para el eje Y, por ejemplo, 0,1, 0,1, bueno, eso depende de cómo ustedes tengan configurados sus configuraciones de idioma en el computador. Y así, listo. Bien, siguiente cosa que le ponemos aquí, el título. Entonces, esto va a ser distancia. Bien. Y si le damos aquí a agregar elementos de gráfico, entonces le podemos poner títulos a los ejes. Y ahora ponemos el título del eje
Entonces el vertical y es importante que unidades y aquí entonces finalmente es importante tener en cuenta las barras de error que vamos a agregar activándole clic a cada barras de error y le damos unas opciones porque ninguna de las que vienen predeterminadas nos sirve. Entonces si yo escojo, aquí simplemente se escoge, si yo escojo las verticales, dándole clic a una barra vertical, entonces voy a personalizar, le digo que especificar valor y él me dice o me pide que escoja cuál es la columna de barra de error. Entonces como no lo que yo estamos graficando la distancia, entonces aquí, tanto para arriba como para abajo, vamos a poner las unidades de distancia. Listo, pienso que básicamente desaparece porque son errores muy pequeños comparados con los datos. Cuando le doy clic a las barras horizontales, hago lo mismo, pero entonces, como ya separaron las barras horizontales, entonces nosotros simplemente son los errores del tiempo que corresponden a las desviaciones estándar que ustedes calcularon. ¿Listo? Y finalmente termino con una gráfica aquí. Yo corregí un poquito las barras de error en la práctica para ustedes, incluso esto se le queda más pequeño, pero sería algo. ¿Listo? Esta es la primera gráfica que necesito que demuestren para todos los procesos, para los procesos de analizar. Ahora, como dijimos en clase, vamos a poner una hipótesis para esto y vamos a suponer que esto es una parábola, de manera que esto se debe linealizar cuando yo grafique la posición, no en función del tiempo, sino en función del tiempo al cuadrado. Entonces, para eso fue que calculamos el tiempo cuadrado aquí y su margen de error. Entonces, vamos a insertar otra gráfica aquí. Vamos a seleccionar los datos. Y para X ya no vamos a poner el tiempo, sino que vamos a poner el tiempo al cuadrado. Mientras que para Y ponemos de nuevo la misma distancia. Listo. Entonces, si todo sale bien, debemos obtener una gráfica así, en la que la tendencia parece ser mucho más lineal que la anterior. De nuevo, hacemos un cambio en los ejes. No hay ninguna regla que diga que las gráficas deben arrancar en 0, 0. Listo, que eso es a veces una idea con la que ustedes llegan. Y la idea es que no hay ninguna regla que obligue a que eso pase así. Y vamos a hacer aquí entonces distancia versus distancia versus tiempo al cuadrado. Muy bien. Vamos a agregarle los títulos. Entonces esto es tiempo al cuadrado en segundos al cuadrado. Entonces yo escojo esto aquí así, le doy clic derecho y voy a fuente, le puedo poner superíndice y así queda más bonito. Y aquí en títulos, otra vez. Okay. Está esto acá. Y entonces aquí ponemos distancia en metros. Listo. Y esta es nuestra gráfica. Finalmente, bueno, aquí el tamaño lo podemos cambiar para que sea como más chévere. Y finalmente aquí vamos entonces a agregarle las barras de error. Como ya sabemos, no es ninguna. Vamos la vertical. Aquí donde están las barritas, le damos personalizado, especificar valor. Como estamos en el vertical, estamos hablando de la distancia, entonces el error en la distancia. Igual en los dos casos. Y en el caso horizontal, entonces es el error en el tiempo. Ahí está. Entonces esta es nuestra gráfica linealizada.
Muy bien. Ahora, viene el análisis definitivo. Vamos a coger estos puntos que tenemos aquí con base en nuestros datos y a partir de ahí vamos a sacar la gravedad utilizando nuestra hipótesis, como vimos en clase, de que esta pendiente debe ser igual a la gravedad sobre 2. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar esa pendiente. Y para hacerlo, podríamos hacerlo de dos formas. Voy a mostrar las dos formas para que quede claro, pero al final hay una que es la exacta. La rápida y fácil, como para verificar datos y ver que todo esté bien, eh, es la siguiente. Ustedes toman los datos aquí y le van a agregar línea de tendencia y le vamos a poner lineal, porque estamos suponiendo que esto es una línea recta, ¿no? Entonces, la tendencia lineal. Cuando él hace eso, entonces él va a buscar cuál es la gráfica, cuál es la línea recta que mejor se ajusta a sus datos. Y si yo la selecciono acá y le doy aquí en los daticos y le pongo presentar ecuación en el gráfico, entonces él lo que me va a dar es cuál es la ecuación de la recta que él ajustó. Entonces este 4,8802 sería la pendiente y este 0,013 sería el corte. Bien. Ahora, a partir de esta pendiente yo podría graficar la gravedad. Fíjense que ustedes multiplican esto por 2, nos va a dar un valor bastante similar a la gravedad que conocemos, al 9,8. Pero en nuestra clase vamos a hacer algo un poco más elaborado, de nuevo teniendo en cuenta los márgenes de error. Entonces para eso voy a hacer esta siguiente tablita, voy a poner aquí pendiente, corte, valor y error. Entonces tanto a la pendiente como a al corte voy a calcular un valor y un error. Y vamos a utilizar la siguiente función. Entonces aquí vamos y le damos igual estimación lineal, que es esta de acá. Entonces, ojo que la estimación lineal nos pide cuatro cosas. La primera es los valores de y. Entonces, de nuevo, nuestros valores de y son las distancias. ¿Listo? Punto y coma. Siguiente, el valor de x, que es nuestro tiempo al cuadrado. Listo. Punto y coma. Esta de acá no la vamos a establecer, eso sí queremos que darle un valor fijo a la constante b, nosotros no queremos darle un valor fijo, queremos que lo haga con respecto a nuestros datos. Listo. Y finalmente, aquí en stats le vamos a dar verdadero. ¿Eso es para qué? Para que él calcule los márgenes de error. Bien, entonces si le damos el enter, entonces fíjense que lo único que hace es encontrar la pendiente y fíjense que este numerito es igual a este. Bien, que debería ser. Ahora, para encontrar los demás datos, entonces lo que nos vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escoger, fíjense, simplemente me paro acá y extiendo esta selección para crear una matriz 2 por 2. Y ahora, ojo con las combinaciones. Control, mayús, entrar. Ah, no, mentiras, tengo que pararme aquí primero. Ahora sí. Control, mayús, entrar. Sí. Y ahí está. Y si se fijan, entonces ahora aparecen cuatro valores. Y aparece un valor para la pendiente, para el margen de error de la pendiente, porque desde luego la pendiente tiene un margen de error, y uno para el corte y el margen de error del corte. Ahora, si yo le pongo más decimales a esto, seguramente aparecen más valores. Es importante tener en cuenta eso. Bien, siguiente paso, aproximar los datos. ¿Dónde está el margen de error de la pendiente? Aquí en el segundo valor decimal, entonces tengo que cortar esto hasta el segundo valor decimal. Este sería mi valor final para la pendiente. Y lo mismo hago para el corte. Listo. Ahora, aquí hay una parte de un análisis que es importante tener en cuenta y es el siguiente. Fíjense que para el corte el error da más grande que el número. Bien. Esto en experimentación significa que el corte es cero. Uno cuando va a hacer medidas y hace cálculos y va a calcular para llegar a un cero, la verdad es que casi nunca le va a ocurrir que el cero dé perfectamente cero. ¿Cómo se determina un cero experimentalmente hablando? Pues cuando yo calculo un valor y el margen de error me da más grande que ese valor. Entonces, fíjense que el rango pasa por cero y entonces ese es un cero experimentalmente hablando. Que está bien porque de acuerdo a nuestro modelo no debería haber cero. Nuestro modelo es estrictamente pendiente por X.
Esta pendiente es la que sí me interesa y entonces aquí, con base en esa pendiente, vamos a calcular nuestro valor experimental de la gravedad y el error. ¿Listo? ¿Cómo vamos a calcular la gravedad? Entonces, de acuerdo a nuestro modelo, la gravedad es simplemente 2 veces por la pendiente y nos da ese numerote de ahí. Ahora, ¿cómo vamos a calcular el error? Entonces aplicamos nuestro mismo método, que es ¿cuál? 2 veces por la pendiente máxima, que es esto más esto, menos 2 veces la pendiente mínima, que es esto menos esto, espere que todavía me falta un pedazo, y eso va dividido 2. Y entonces obtenemos un valor para la gravedad y el error. Cuando hacemos esto, fíjense que podemos básicamente hacemos la misma aproximación a una cifra significativa del error y este entonces sería el valor experimental para la gravedad en este caso. 9,76 más o menos 0,06. Este análisis es el que quiero que ustedes hagan para los 3 objetos que midieron durante la práctica.